Dave's Killer Bread is ready to rock your January reset with killer taste, killer nutrition, and a chance to win a VIP concert prize pack. Text RESET to 73876 to enter. No purchase necessary. Visit daveskillerbread.com/reset for details. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos de historia de España y de la hegemonía española, y lo haremos con José Javier Ruiz Ibáñez. Para el que les habla, meterse en un jardín como el de hablar de historia de España no es poca cosa. Pero, ¿qué sería de uno sin meterse en jardines? La hegemonía española de los siglos XVI y XVII es un periodo suficientemente amplio como para que el riesgo de perderse sea grande. No obstante, estar acompañado de un experto en la materia siempre ayuda. Ahora, ya con cierta edad en el cuerpo, uno lamenta no haber prestado más atención en las clases de historia del instituto, e incluso el no haber elegido en su momento una opción de estudios que incorporara más historia. Pero si ahora uno a duras penas es capaz de tomar decisiones con algo de coherencia, ya es pedir mucho que lo hiciera con 13 años, ¿no? Buena parte del pequeño conocimiento de la época que posee el que les habla viene sobre todo de la poca literatura de y sobre la época que ha leído. Y ahí una parte de culpa la tiene el ilustre cartagenero, literato y ex periodista, autor de la serie de libros de A la Triste. Diego, tengo un trabajo para ti. Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro. Sin riesgos, excepto los habituales, claro. A cambio de una buena bolsa. A compartir. ¿A compartir? ¿Con quién? Son dos caballeros extranjeros. Entrarán en Madrid a caballo solos la noche del viernes. El pago por vuestros servicios será de 60 escudos en doblones de A4 a repartir. ¿De acuerdo? A mí me place. Faltan 3 piezas de oro para cada uno. Esas las cobraréis cuando terminéis el trabajo a satisfacción. ¿Satisfacción de quién? Hijos míos, soy el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Los 2 herejes deben morir. ¡El con mi compañero! ¡Carlos! Esto no está nada claro. No son simples herejes. Ya los mataremos otro día. Ya nos veremos. Alguien de importancia quiere verte. De quien te quiere ver no se salva nadie dando estocadas. Es el conde de Olivares. Lo de capitán es un apodo, supongo. Sí, excelencia. Veo que habéis servido en Nápoles y Flandes. Y contra los turcos en Levante y Berbería. Una larga vida de soldado. Desde los 13 años, excelencia. En cuanto a vos, vuestro antiguo general don Ambrosio Spínola está dispuesto a seguir ganando batallas para nosotros en Flandes. Sería muy considerado que os hicierais matar allí y no aquí. Lo tendré en cuenta, excelencia.
Es difícil valorar una película que intenta glosar 1800 páginas de aventuras. Del mismo modo que a veces es complicado llevar al cine un contenido que se ideó para ser leído. Eso nos lleva a echar de menos fragmentos de los libros o toparnos con atajos ideados para dotar de dinamismo a la película. También resulta extraño, tras leerse las 7 novelas que componen la serie, ver, pero sobre todo oír, a Diego Alatriste encarnado por un Viggo Mortensen con acento susurrante y ronco. La que yo recordaba como frase más representativa o sintética de lo que sería la figura de Alatriste aparece en un pasaje del primer libro. En la película debería encontrarse en el fragmento de audio que os he extractado, justo tras la emboscada, pero no lo hace. Así que os lo leo yo, que para eso el micro es mío. No fueron a buscarlo de noche, como esperaba, sino a la tardecida y de modo más o menos oficial. Llamaron a la puerta y cuando abrí, encontré en ella la recia figura del teniente de alguaciles Martín Saldaña. Había corchetes acompañándolo en la escalera y el patio. Conté media docena. Y algunos llevaban las espadas desenvainadas. Entró Saldaña, solo, bien herrado el cinto de armas, y cerró la puerta tras de sí conservando puesto el sombrero y la espada en el tahalí. Alatriste, en mangas de camisa, se había levantado y aguardaba en el centro de la habitación. En ese momento apartaba la mano de su daga, que había requerido con presteza al oír los golpes. «Por la sangre de Cristo, Diego, que me lo pones fácil», dijo Saldaña malhumorado, haciendo como que no veía las 2 pistolas de chispa puestas sobre la mesa. «Podías haberte ido de Madrid, al menos, o cambiar de casa». «No te esperaba a ti». «Imagino que no me esperabas a mí». Saldaña le dirigió al fin un breve vistazo a las pistolas, dio unos pasos por la habitación, se quitó el sombrero y lo puso sobre ellas cubriéndolas. «Aunque esperases a alguien». «¿Qué se supone que he hecho?» Yo estaba asomado a la puerta del otro cuarto, inquieto por todo aquello. Saldaña me miró un momento y luego dio unos pasos por la habitación. También él había sido amigo de mi padre, en Flandes. «Que me parta un rayo si lo sé», le dijo al capitán. «Mis órdenes son llevarte detenido, o muerto si opones resistencia». ¿De qué se me acusa? El teniente de alguaciles encogió los hombros, evasivo. «No se te acusa. Alguien quiere hablar contigo». ¿Quién dio esa orden? «No es de tu incumbencia. Me la dieron y sobra». Se había vuelto a mirarlo con fastidio, como echándole en cara verse en tal compromiso. «¿Se puede saber qué pasa, Diego? ¿No imaginas lo que tienes encima?» Alatriste le dirigió una sonrisa torcida, sin rastro de humor. «Me limité a aceptar el trabajo que tú me recomendaste». «Pues maldita sea la hora y maldita sea mi estampa». Saldaña emitió un largo y rudo suspiro. «Voto a Dios que quienes te emplearon no parecen satisfechos con la ejecución del negocio». «Es que era demasiado sucio, Martín». ¿Sucio? ¿Y qué importa eso? No recuerdo haber hecho un trabajo limpio en los últimos 30 años, ni creo que tú tampoco». «Era sucio hasta para nosotros». «Era sucio hasta para nosotros». Esas 5 palabras sintetizan así, a lo bestia, los 7 libros y 1800 páginas de aventuras de Alatriste. El propio Pérez Reverte lo califica como héroe cansado, un tipo harto de servir a gente que no lo merece y que vive a un paso de ser un simple malhechor, pero, eso sí, con escrúpulos, con un código de honor que respeta hasta en los momentos menos dignos. Resulta curioso toparse con Francisco de Quevedo encarnado en un personaje más de la historia. Amigo y confidente de Alatriste, al que Pérez Reverte muestra con un punto pendenciero y de espada fácil, aunque no tan hábil con esta como con la pluma. «No queda sino batirnos». Esa es una de las frases favoritas del Quevedo personaje. Y también otra de las mutilaciones de la película,
Pues al menos yo no la recuerdo. Mirad en lo que nos hemos convertido, capitán. En un país de mendigos, nosotros que éramos el ombligo del mundo. Maldigo la hora en que puse mi pluma al servicio de ese Olivares a quien Dios confunda. Ese tirano descendiente de judíos y protector de marranos que esquilman a España. Calmaos, don Francisco. ¿Cómo queréis que me calme? ¿No habéis oído las noticias que llegan de la guerra de Francia? Mientras que el cardenal Richelieu alienta a su soberano para que se ponga al frente de sus ejércitos, el déspota tiene al nuestro secuestrado en palacio, convertido en un rey de ceremonia. Y mientras él a robar a los pobres y a humillar a la nobleza. No jodáis, don Francisco. Nuestros tercios no necesitan que los dirija el rey, sino dinero. Ese dinero que la nobleza que vos decís humillada se gasta a diario en fiestas y cacerías. En cuanto a los pobres, ¿qué queréis que os diga? Ser pobre en España siempre ha salido y saldrá muy caro. El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de los Austrias o de los Habsburgos, cuyos inicios podríamos situar cuando la Reconquista Española, allá por el 1492, y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. El término siglo de oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, para apelar a la obra de Cervantes, Góngora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón o Lope de Vega. Estos autores hicieron proliferar varias tendencias, como la poesía ascética y mística, la sátira, la comedia y la novela picaresca, de la que es un ejemplo paradigmático la fabulosa obra de don Francisco de Quevedo, historia de la vida del buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, o simplemente el buscón. Reconozco que El Buscón es una obra por la que siento una especial atracción, algo que me viene de antes incluso de que yo tuviera madurez suficiente para leerlo, pues teníamos en casa una edición de 1966 ilustrada con los grotescos dibujos de Goñi, ilustraciones que encajaban a la perfección en la obra, como comprobé cuando al fin me decidí a lanzarme a su lectura. La ingeniosa forma de retorcer el lenguaje de Quevedo hace sentir que puede hallarse muchas lenguas dentro de una lengua. Y con aquella lectura descubrí gran cantidad de figuras retóricas, aunque ni siquiera sabía ponerles nombre por entonces, pero que al menos supe identificar como usos peculiares del lenguaje. Sí, hablo de cosas como el doble sentido, figura a la que quienes no desean que nos enteremos de lo que quieren decir llaman dilogía. Por estas y otras niñerías estuvo preso, aunque, según me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, sino que a ninguno llamaban señoría. O hilarantes metáforas como: llegó el día y salí en un caballo ético y mustio, el cual, más de manco que de bien criado, iba haciendo reverencias. O la hipérbole, tan abundante en el texto, especialmente a la hora de hacer descripciones relacionadas con la miseria o el hambre. Los ojos avecinados en el cogote, que parecía que miraba por los cuévanos, tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes. La nariz entre Roma y Francia. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanos y vagamundos se los habían desterrado. El gaznate largo como avestruz, con una nuez tan salida que parecía que iba a buscar de comer, forzada de la necesidad. Muertos mis padres y sin nadie que me mantuviese, entré pues al servicio de un hijo de mi edad, de don Alonso Coronel de Zúñiga, con gran gusto de este por el que me unía amistad a su hijo, don Diego Coronel.
Supo don Alonso que había en Segovia un licenciado cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Cierto que no hay cosa como la olla, digan lo que dijeren. Todo lo demás es vicio y gula. ¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verles comer. ¿No hay carne? ¿Carne? ¿Tienes permiso del médico y del confesor? Grave pecado es comer carne, que es comer sangre. Sabed que a los primeros cristianos, cuenta San Pablo, los tentaban con morcillas para hacerlos pecar. Coman como hermanos, pues Dios les da con qué. No riñan, que para todos hay. En esto pasamos los años, hasta que los padres de don Diego Coronel decidieron enviarnos a estudiar a Alcalá de Henares. Tenemos hoy como invitado en el disfraz de Polifemo al historiador José Javier Ruiz Ibáñez, especialista en historia política en la temprana Edad Moderna y en la proyección de la monarquía hispánica más allá de sus fronteras, o dicho de otra forma, de los siglos XVI y XVII, grosso modo. La primera pregunta me gustaría que sirviera para ir situando el tema, aunque con un periodo tan amplio como foco de atención veremos si ello es posible. ¿De qué hablamos al referirnos a la hegemonía española y qué periodo de tiempo abarca? Claro, las hegemonías, que es algo sobre lo que han reflexionado historiadores, politólogos y sociólogos, es un término muy amplio que lo usamos de varias formas. Aquí lo vamos a usar de la forma más coloquial posible. Hay un poder que es el más poderoso y que los demás ven que es el más poderoso. Digámoslo de otra manera, hoy en día, aunque no hayamos estado en Estados Unidos, todos tenemos una opinión sobre si Estados Unidos es, comillas, bueno o comillas, malo. No tenemos una opinión sobre Nepal o no tenemos una opinión sobre Indonesia. Eso es hegemonía. Respecto a eso es como vamos a utilizar el término hegemonía. Es decir, que un noble francés o que un samurái japonés va a tener una opinión al mismo tiempo sobre y va a definir de una forma qué era el poder imperial hispánico. Claro, en 2 siglos eso va a variar muchísimo. Tenemos un proceso de consolidación a principios del siglo XVI. Grosso modo pensemos en Carlos V, un poder de acmé, de cenit, como queramos decirlo, con Felipe II, y luego una lenta agonía en la que los dominios imperiales hispánicos, hispano-portugueses, van pareciéndose cada vez más al hombre enfermo de Europa. Claro, como todo, pero eso es donde nos movemos. Te he escuchado decir que no fue una hegemonía buscada y eso me desconcierta. ¿Cómo se explica eso de que fue sin querer? Bueno, no es que fuera sin querer, es que quizás la visión que tenemos de cómo era el poder imperial español es muy española, es muy del siglo XIX. Pensamos que los españoles, ellos solos, sin que haya nadie más, construyen ese poder. Y la investigación en los últimos 30 años ha demostrado que eso no es cierto. No es cierto por una razón sencilla, porque era imposible. Francia, solo el Reino de Francia, tenía el doble de población que la península ibérica, con lo cual ustedes, ¿qué quieren que les diga? Que la cosa no pudo ser así. ¿Cómo se construye esa hegemonía? Porque no solo fue de los españoles, porque la parte de las élites italianas, parte de las élites de los Países Bajos, parte de las élites indígenas americanas o musulmanas del norte de África, les venía bien aliarse con el rey de España, para mantener su posición y para defenderse de otros. Es decir, esa construcción de un poder hegemónico es la suma de múltiples voluntades, una parte sustancial de las cuales no es de gente española. Es verdad que la monarquía española, el Reino de España, aunque es un término que no se usará hasta el siglo XVIII, de forma jurídica, aunque sí de forma coloquial, y esto es importante, por supuesto que se habla de rey de España en el siglo XVI, esa monarquía va a estar encabezada por súbditos naturales españoles e italianos, pero no podemos pensar que es España que domina los demás territorios. Esa visión, que es puramente decimonónica, es absurda. Científicamente absurda, a lo mejor pues puede aparecer en los libros de coloquiales y de divulgación que tanto le gustan a la gente, pero digamos que está más próxima a Flash Gordon que a la realidad histórica. Has abierto ahí un terreno que me gustaría explorar, porque una de las cosas que me atraen es desfacer mitos o falsas creencias.
Y creo que la siguiente pregunta nos va a adentrar en ese terreno. ¿Qué es eso de la leyenda negra? Vamos a ver, la leyenda negra es un debate que se inicia en España entre finales del XIX y principios del siglo XX, que hereda debates del siglo XIX. Básicamente esos debates son que para los intelectuales de principios del siglo XIX o del siglo XX tienen que construir, para justificar sus discursos ideológicos de progreso o reaccionarios, tienen que inventarse el pasado. Y para eso recurren a esa ciencia que se ha construido de forma académica en el siglo XIX que llamamos historia. Entonces, dentro de esa historia descubren que en el siglo XVI había discursos contra los españoles. Y cogen esos discursos, sin más, sin preocuparse demasiado, y los interpretan para interpretar todo lo que fue la historia de la monarquía. Claro, es absurdo, porque en realidad están leyendo esos discursos desde el siglo XIX, desde la realidad del siglo XIX, desde la realidad de principios del siglo XX, con Julián Juderías. Y en consecuencia, pues nos dedicamos a juzgar a partir de esos discursos si son verdad porque éramos unos cutres y tenemos que ser modernos porque somos progresistas, si son mentira porque éramos heroicos y en realidad nos envidiaban, si somos reaccionarios. A fin de cuentas, esa apropiación de los discursos antiespañoles parte de un principio científico, que es no analizar el contexto y para quién iban destinados esos discursos, que muy poco tenían que ver, por cierto, con los españoles. Entonces, el debate de la leyenda negra se enquista dentro del pensamiento español, se convierte en un género literario, cada generación tiene su discurso pro leyenda negra, contra leyenda negra, y se pierde un tiempo enorme en comprender realmente cómo funcionaba el Imperio Español, y nos dedicamos a juzgarlo moralmente a partir de nuestra ideología. Lo tuvimos a principios del siglo XX, lo tenemos a mediados del siglo XX, lo tenemos a principios del siglo XXI, eso está muy bien, es muy bonito, pero no es historia. Afortunadamente, la historia profesional, la historia académica, la historia científica, como queramos llamarla, con todo mi respeto para todos los demás que escriben historia, por supuesto que sí, pero la historia, digamos, más académica, lleva 30 años analizando cómo funcionaba el Imperio Español antes de intentar decir si era bueno, si era malo, y analizando por qué se produjeron esos textos. El problema es que esos debates no llegan al gran público, que sigue discutiendo lo mismo que a principios del siglo XIX. Toma Roz Catalina. Es decir, claro, se puede vender muchos libros, científicamente hablando, el problema nunca estuvo ahí. Entonces, veo que estamos hablando básicamente de propaganda. Estamos hablando de ideología. Estamos hablando de ideología y de apropiación del pasado. Generalmente el pasado, uno de los grandes problemas del pasado es el discurso colonial, pero no el discurso colonial, ahora un poco a lo canadiense, y que descoloniza el discurso. Es el discurso colonial desde el presente. El presente se relaciona con el pasado en muchas ocasiones no respetando el pasado, no comprendiendo cómo el pasado funcionó, sino proyectando sobre él nuestras lógicas ideológicas, es decir, inventándonoslo. Usamos datos para que encaje en nuestro presente. Claro, esa forma de aproximarse al pasado, que yo le llamo genealogía, porque en realidad nos justifica quiénes nosotros somos, no lo hacemos a partir de lo que el pasado fue, sino de lo que nos inventamos como el pasado. Claro, eso es muchas cosas, puede ser muy bonito, pero ciencia, no. Y nosotros resulta que si lo único que nos puede liberar para comprender el pasado es comprender el pasado, no proyectar nuestra ideología sobre él, sea la que sea esa ideología. Para montar un gran imperio hace falta un gran control. ¿Qué papel jugó en eso la Inquisición? ¿Era tan terrible como nos la pinta la tradición literaria y cinematográfica? A ver, la Inquisición era una institución absolutamente abominable. Abominable, una institución que evitaba que la gente pensara. Una institución que perseguía a mucha gente. Eso es completamente cierto. También es cierto que una institución relativamente poco criminal, mató a poca gente, no llegó a matar a más de 35.000 personas durante... Pensemos en los virreinatos americanos. 3 siglos y la Inquisición, menos de 300 personas asesinadas. 3 siglos, ¿eh? La Inquisición mató en sus 3 siglos de existencia, 3 y pico, a menos gente que la Revolución Francesa en un verano. En un verano. Digo, para que veamos las magnitudes de muerte. Eso no significa que la Inquisición fuera simpática, que la Inquisición no fuera dañina. Por Dios santo, si se controlaba el cómo pensaba la gente. Era una abominación. Pero claro, digamos que nos pasa lo mismo. Tenemos que diferenciar la imagen literaria romántica de la Inquisición, de una monja dándole de latigazos con un liguero y con ropa y con lencería fina a un sacerdote, tipo pues, los imaginarios onanistas del siglo XIX, que llegan hasta el presente, de la realidad inquisitorial. La Inquisición era terrible porque era muy cutre y porque era muy profesional, eso sí. Y ojo, la Inquisición no era el único mecanismo de control ideológico que había en la monarquía. Y ojo, y eso es cierto,
todos los países tenían tenían mecanismos de control ideológico. La intolerancia no era un elemento exclusivo de los mundos ibéricos, pero era un elemento que tenía todo el mundo, pero sí era un elemento muy presente en los mundos ibéricos. Hay que evitar tanto las leyendas rosas como las leyendas negras. O sea, vamos a ver, los historiadores no hacemos leyendas, los historiadores comprendemos el pasado en lo que lo podemos comprender. ¿Cuáles eran esos otros mecanismos de control que has apuntado? Bueno, pues tenemos la familia, por ejemplo, tenemos la Inquisición episcopal, que no es lo mismo que la Inquisición real, tenemos la propia sociedad que educa o que persigue a personas por su origen, no quiero decir racial porque no es un término correcto, por decir por su origen cultural. Continuamente, bueno, toda sociedad es disciplinaria, toda sociedad intenta imponer modelos de conducta a las personas y en ocasiones esos pueden ser institucionalizados como la Inquisición o puede ser un grupo de energúmenos que linchan a otra persona. Los mecanismos de control están muy presentes. Es verdad, los índices de libros prohibidos, la Inquisición tiene una peculiaridad que depende del rey. Es una institución eclesiástica, pero depende del rey. Con lo cual la Inquisición es la mano izquierda de la monarquía y la usa cuando la tiene que usar con fines políticos. Claro que sí. Eso era, por usar los términos, muy modernos respecto a otras administraciones. Si somos sinceros, la Inquisición era una institución básicamente anticlerical, porque le había quitado el poder a la Iglesia. No era autónomo, dependía del rey. Y eso en la Edad Media no hubiera pasado. La Inquisición real, no confundamos con la Inquisición episcopal. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. ¿Qué propició que durante ese periodo de hegemonía española fuera precisamente España quien se llevara el gato al agua? ¿Méritos propios o de méritos de otros? Vamos a ver, depende del momento. El que la monarquía española se potencia mucho cuando sus rivales entran en crisis. Por ejemplo, el momento de máximo poder imperial español es cuando Francia tiene un ciclo de 50 años de guerra civil. Cuando la monarquía es más atractiva y más gente se alía con ella o se incorpora a ella indirectamente, pues como Nápoles, como Milán, como los Países Bajos, es cuando queda claro que no es suficientemente fuerte y que esas élites que lideran la incorporación a la monarquía van a seguir siendo élites, que es a fin de cuentas lo que tenemos. Con lo cual, bueno, depende del momento, ciertamente. También pensemos una cosa, cuando Francia se normaliza, cuando Francia consigue haber una disciplina política fuerte, más o menos después de 1635, se acabó el tiempo de la monarquía española. O sea, es que tenemos que decirlo, Francia tiene el doble de población que la monarquía española. Y pensemos otra cosa, la monarquía española no la mantiene América. Eso es de las fantasías. Quien lo mantiene es el campesinado castellano, con una fiscalidad que América nunca supuso más del 30% de los gastos imperiales. Quien lo paga es el campesinado castellano. ¿Cuáles son las consecuencias? Paséense ustedes por Castilla y León y vean que tiene 2,5 millones de habitantes, no llega. La misma población que tenía en el siglo XVI. 2,5 millones. Cataluña tenía 250.000 en el siglo XVI, ahora tiene 7,5 millones. O sea, un imperio es muy caro y destroza las zonas donde fiscalmente la han sostenido. Has apuntado otro tema que te quería comentar. Normalmente cuando se habla de monarquías pensamos en reyes, pero ¿qué pasa con la población común? Que la monarquía le afecta mucho, porque vamos a ver, muy poderoso será Felipe II en el Escorial, pero si los campesinos de Habanilla no pagan sus impuestos no va a hacer nada. Por supuesto, y eso también es una revolución historiográfica que viene produciéndose de los años 70, pero sobre todo desde los 90, que es estudiar la práctica política. O sea, darse cuenta que el imperio, que la monarquía no es la corte, las reyes, las reinas, los amantes, dos nobles que se roban los papeles.
La monarquía se construye en Murcia, en Cartagena, que son sus habitantes los que defienden el reino de Murcia, se construye en América, es protagonizada por esclavos negros, todo el mundo protagoniza la monarquía. Esa visión como de historias de divulgación graciositas sobre reyes, qué bonito, jiji, jajaja, no sirve para absolutamente nada. Si no entendemos, porque nos desubica a los protagonistas de la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Los campesinos, las lavanderas, la gente que trabaja, la gente que paga impuestos, la gente que con su arcabuz defiende sus ciudades. Esos son los protagonistas. Claro, la historia de la práctica política, que viene desarrollándose de los años 90, nos ha mostrado eso. Y eso ha sido una revolución completamente copernicana en cómo comprender esos espacios tan enormes. Y cómo comprenderlos de verdad. ¿Ustedes piensan que Felipe II mandaba algo? ¿Podía mandar algo si las élites urbanas o las élites nobiliarias no lo obedecían? Era un sistema muy complejo donde el poder estaba enormemente repartido. Para que hubiera una hegemonía durante tanto tiempo, entiendo que tuvo que haber un ambiente bélico continuado, pero eso cuesta dinero, mucho dinero. ¿Es posible que precisamente el mantenimiento de esa hegemonía, esa espiral o esa bola de nieve que va creciendo fue su propia tumba? Sí, claro. Esos debates es lo que llamaríamos el debate de los costes del imperio. Sí, pero también le pasó a la Unión Soviética. Al final, muchos imperios invierten tanto en mantenerla, en competir con otros. Al principio es rentable, pero llega un momento en que el imperio es más costoso que rentable. Y al final, lo que vamos a decir para Castilla la Vieja, la economía castellana tiene un bucle espantoso en el siglo XVII, entre otras muchas razones, porque se la ha descapitalizado completamente, porque el dinero se va directamente a pagar soldados en Flandes. Pensemos en la deuda actual de Estados Unidos, es decir, querer salvar al mundo es muy caro y termina teniendo consecuencias, claro que sí. Es decir, siempre en la península ibérica y más en Castilla, que pagaba más que los otros reinos porcentualmente, siempre hubo un debate más aislacionista, como en Estados Unidos. Es decir, piensen ustedes, los intelectuales, pero es difícil no tener una posición hegemónica. Pensemos, ¿Estados Unidos debe intervenir en la Segunda Guerra Mundial y evitar que sigan los campos de exterminio nazis? ¿O debe de preocuparse en no ser hegemónico? ¿Qué es lo que hay que hacer? A los norteamericanos no les interesaba intervenir en Europa. Es completamente absurdo, es caro. Podrían haberse quedado perfectamente aislados. Los debates del liderazgo imperial son siempre muy complejos y nunca hay solución. Porque todas las soluciones son buenas o son malas, pero todo se acaba antes o después. Has mencionado el tema de los soldados de Flandes. Uh-huh. ¿Hasta qué punto la imagen que nos presentan en Ala Triste, Pérez Reverte, tiene algo de verosimilitud? Mucha. Digamos que Pérez Reverte, parte de sus fuentes son las crónicas de soldados de la época, a los que yo recomiendo mucho que se lean directamente porque son muy divertidas. Gente como Carlos Coloma, del que ahora se ha celebrado el centenario en Elda, gente como Diego de Villalobos y Benavides, un mexicano que luchó en Flandes y dejó un libro escrito, magnífico, una crónica de sus batallas. Son libros de aventuras de gente en Flandes. Y Pérez Reverte digamos que tiene una buena fuente. Luego, evidentemente, lógico, son textos literarios donde pues el autor se hace presente más o menos. Pero es una buena puerta para entrar, sí, claro que sí. ¿Qué relación tienen la Armada Invencible, Marrakech y un tal Diego Marín que por lo visto no era ni librero ni murciano? No, efectivamente, era pues que precisamente que cuando eres un imperio, eres un imperio. La Armada Invencible, como ustedes recuerdan, fue la Felicísima Armada, que era su término exacto, una armada que manda Felipe II contra la reina de Inglaterra para intentar deponer al gobierno inglés, no para conquistar Inglaterra, que eso es de las estupideces que se oyen por ahí, y poner un gobierno inglés católico. Posiblemente con su hija como reina, pero un gobierno de ingleses, eso hay que tenerlo muy claro. No, el concepto de conquista no nos funcionaría ahí. De hecho, la corte de Felipe II está llena de ingleses que están pidiéndole que rescate Inglaterra, que libere Inglaterra. Bueno, pues eso fracasa, pero para que se den cuenta ustedes de lo divertido del asunto, el último combate de la Armada Invencible no se luchó ni en Escocia, ni en Irlanda, se luchó en Marruecos, en Marrakech, porque cuando se enteraron, la comunidad de comerciantes holandeses e ingleses, unos 400 que vivían en la corte del sultán Al-Mansur, pues salieron a la calle a celebrarlo, hicieron un par de imágenes, una del Papa y otra del rey de Felipe II, y se pusieron a orinarle encima, a decir todo tipo de disparates, hasta que se le fue el traste a un comerciante español, Diego Marín, que estaba por allí de residente, también comerciando, medio embajador, medio comerciante,
y con unos amigos portugueses salió a la calle espada en mano y se mató unos cuantos ingleses y holandeses. La cosa fue a mayores porque, con cierta razón, el diplomático inglés residente ante al-Mansur pidió que le cortaran la cabeza, el diplomático español ante al-Mansur, y en este caso no oficial, pero oficioso, dijo que de cortarle la cabeza nada, que teníamos otra vez lío, y al final el sultán al-Mansur decidió meterlo en la cárcel, y el pobre hombre tiró 14 años en la cárcel, hasta que se le consigue liberar. Es un episodio muy interesante porque nos responde a lo que es la hegemonía. Que la última batalla de la Armada Invencible se luche en Marrakech nos demuestra hasta qué punto es importante para el conjunto del mundo esa hegemonía o ese fracaso de la hegemonía imperial española. En 1588, la Armada Invencible muestra que no es tan invencible. ¿La hegemonía española tocó ahí fondo o le sirvió de impulso? ¿Qué va? 1588 y el fracaso de la Felicísima Armada tiene su visibilidad y es legítimo. De hecho, lo sabemos porque implicó subidas fiscales, fue un choque psicológico para la sociedad española, pero no es el punto culminante de la hegemonía española. Quizá el punto culminante es justo después, cuando no solo se tiene una política de intervención hacia Inglaterra, sino también hacia Francia. No olvidemos que en 1590, apenas 2 años después, las tropas de Felipe II entran en la ciudad de París, que era la capital del archienemigo de su padre, de Francisco I, que lo reciben como libertadores. Y entre 1590 y 1594 hay todo un debate sobre si el nuevo rey de Francia debe ser una mujer e hija de Felipe II. Claro, Inglaterra la imagen que tenemos es del siglo XIX. Inglaterra gobernando los mares. Y vuelvo a decirlo, Inglaterra en el siglo XVI es un país periférico. El país central es Francia. Imagínense ustedes si el enemigo de la monarquía hubiera tenido como rey a la hija del rey de España. Eso es donde se juega la hegemonía. Los años clave de la hegemonía española son 1590 a 1593. Inglaterra sigue siendo un premio menor, siempre ha sido un premio menor. El premio mayor siempre ha sido Francia. Claro, muchos intelectuales y soldados del ejército de Felipe II se daban cuenta que era imposible, que era meter dinero para perderlo. Pero digamos que era la gran apuesta, era Francia, siempre fue Francia. ¿Qué causó el final de la hegemonía española? Bueno, ahí tenemos muchos problemas. En primer lugar, la consolidación de poderes competitivos contra la monarquía, la consolidación de Francia, la consolidación de Inglaterra, el mantener el nivel de compromisos que se tenía cuando esos poderes eran mucho más débiles, era mucho más caro. Con lo cual, eso de poderes enemigos más fuertes y una sociedad cada vez más pobre porque la estás descapitalizando, consigues mantenerte lo que consigues mantenerte, pero llega un momento en el que no puedes competir fiscalmente y que empiezan a salir grietas por todos sitios. Las élites regionales ya no se sienten felices porque les cuesta más formar parte de la monarquía que los beneficios que obtienen. Rebeliones interiores, eso acelera. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que se va a acelerar a mediados del siglo XVII.
Como comentábamos al principio, una de las cosas que me gusta, al menos a mí, con este programa o cuando se tercia, es la desmitificación de diversas cuestiones. En este caso, la historia o este periodo de la historia. ¿Cuáles son los principales mitos o falsas creencias que tenemos de esa época? Claro, ahí volvemos a lo que decíamos antes. Tenemos que aprender a mirar el siglo XVI y XVII desde el siglo XVI y siglo XVII. Es decir, comprender que sus protagonistas no solo son los españoles, que no son los dominios de los españoles, sino que es una sinergia de voluntades. Eso es importante. También es importante comprender que a partir de ahí hay que incorporar en nuestro relato histórico a mucha más gente. Luego ya tenemos pues mitos más o menos pintorescos. Efectivamente, antes hablábamos de la Inquisición, los reyes, pero todo eso es secundario. El gran problema de nuestra visión del pasado son las gafas que nos hicieron en el siglo XIX. Pensar que hay una nación española que existe desde los visigodos, todo eso, todas esas, sin pensar que la sociedad española es por definición antimoderna frente a la modernidad del norte de Europa, todo eso que suena tan bonito y que los movilizamos en las tertulias, básicamente son narrativas del siglo XIX, que tienen poco que ver con el siglo XVI. Lo que pasa es que, como la historia, vamos a decir profesional, la historia que tanto se ha modernizado en España, en México, en Perú, en Italia, no termina de llegar al gran público, pues tenemos ese problema, que los debates y como en España tenemos el país de los opinólogos, que todo el mundo opina de cualquier cosa, pues seguimos argumentando cosas, efectivamente visiones que, vuelvo a decirlo, tienen más que ver con nuestra proyección ideológica que con la verdad científica. Entonces, y la verdad siempre la ponemos entre comillas, más bien hablaríamos de la certeza científica. Pero bueno, hay que seguir trabajando y haciendo mucha pedagogía. Te he escuchado en alguna conferencia hablar sobre los archivos, sobre el visitar los archivos, el patear archivos. ¿Es posible que nos hayamos creído muchas mentiras porque quien nos la ha contado no ha pasado suficientes horas en los archivos? Pues vamos a ver, los archivos no nos dicen toda la verdad, pero sí nos dicen las huellas que quedaron del pasado. Evidentemente, cualquier documento del presente o del pasado hay que cogerlo con pinzas, porque siempre tiene un supuesto ideológico. Siempre que decimos algo, lo decimos desde nuestro punto de vista. Nunca somos objetivos porque la objetividad no existe. Dicho eso, antes de aproximarnos al pasado, deberíamos de ver cuántas más huellas nos ha dejado ese pasado para intentar entenderlo, para intentar entender que el pasado se construye como el presente desde múltiples legitimidades, que la gente suele actuar pensando que actúa correctamente, sea de un lado, sea de otro. Yo no puedo estudiar las guerras de religión en Francia y ver solo la documentación de los católicos. Tendré que ver también la documentación de los protestantes. Para empezar, que los católicos tenían muchísimas ramas y lo mismo los protestantes. Cuantas más visiones veamos del pasado, comprenderemos que el pasado es esencialmente muy complejo. Muy complejo. Y eso nos lo dan los archivos. Es decir, el levantarme por la mañana y pensar que tal héroe histórico, porque me cae simpático, va a ser mi heroína de mi nuevo libro, pues eso está muy bien, pero si usted no aporta nuevas evidencias científicas, pues simplemente está haciendo una recreación literaria. O sea, lo que en España llamamos un ensayo o una novela, que están muy bonitos para leerlo, pero que tienen el mismo valor científico que las telenovelas turcas sobre Suleimán, incluso menos, porque ahí tienen hasta asesores históricos. Entonces, sí, claro. Yo creo que imagínense ustedes que estuviéramos hablando de biología, estuvieran hablando del COVID, ¿no? Vale. Y que alguien se levantara por la mañana, de eso tuvimos también unos cuantos, y dijera que el COVID era bueno, era malo por tal o cual cosa. No le haríamos ni puñetero caso, y perdón por la expresión poco elegante. Es decir, que las opiniones morales sobre cuestiones científicas están muy bien para tomarse el café de las 3:30, pero aportan poco. Y si queremos comprender el pasado, no juzgarlo y estas cosas, sino comprenderlo, luego lo juzgaremos, pero por Dios santo, primero comprenderlo, bueno, pues primero veamos a ver cuántas más evidencias científicas tengamos. Ni más ni menos. Y eso se llama trabajo, no se llama de otra manera. Lo demás, pues opiniones, pues sí, todas son respetables y las opiniones pasa como con las narices, que cada uno tiene la suya. Ahora mismo tienes entre manos la presentación de un libro que acabas de sacar. ¿De qué va? Y no me digas que de historia. No, Hispanofilia, los tiempos de la hegemonía hispánica, que es un libro que debe comprarse todos los oyentes y regalarlo a su familia, porque es un libro maravilloso. Fuera de bromas, es un libro que he tardado 17 años en hacer y que tiene que ver, va sobre el mundo. Es decir, sobre cómo en el mundo me refiero a Birmania, Japón, en menor medida a Corea, pero también a Túnez, a Libia, a Egipto, a Francia, Inglaterra, Escocia, la zona no sometida de América, cómo entre 1580 y 1620 mucha gente se alió con el rey de España. A la misma vez, al mismo tiempo. Consideraron
para sus propios conflictos civiles, para defenderse de enemigos exteriores, que su aliado necesario era el rey de España. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que el poder del rey de España de pronto se hipertrofiara, porque en todos sitios le abrían la puerta. Claro, y eso genera que la imagen de la hegemonía española se dispare, que parece que está presente en todos sitios, no porque esté presente en todos sitios, no porque tenga los recursos para hacerlo, sino porque de pronto todo el mundo se quiere aliar con él. Eso genera una dinámica imperial enorme y unas posibilidades de expansión igualmente enormes. El libro lo que estudia es por qué se desarrolla eso, cómo se desarrolla eso, qué frustraciones enormes genera y cómo eso termina quemando la hegemonía imperial española. Es decir, pasamos del 100 al 1000 y del 1000 al 50. Pero para comprender eso ha sido necesario trabajar sobre todos esos territorios, sobre todas sus guerras civiles, sobre todos sus protagonistas y sobre las fuerzas de la monarquía hispánica. Eso me llevó 17 años de trabajo, cosa que no está mal, pero la verdad es que creo que el libro ha quedado bastante interesante y sobre todo es una reflexión sobre el tiempo. Es decir, cómo desde que mucha gente se ponga de acuerdo o lo haga sin ponerse de acuerdo y coincidan en un mismo elemento, construye un tiempo histórico. En este caso es el tiempo de la hegemonía imperial española, que no es porque Felipe II sea mucho más poderoso de lo que era antes, sino es porque mucha gente piensa que es mucho más poderoso de lo que era antes. Y eso genera unos círculos virtuosos de imagen imperial. Y bueno, pues eso lo analizamos a lo largo de todo el planeta, de todos esos aliados y de cómo evolucionan. Luego, eso nos lleva a dar la respuesta a lo que hemos comentado antes de por qué la idea de que la hegemonía española fue poco menos que no buscada, en realidad. En este caso fue más buscada que a principios del siglo XVI. Sí había un discurso programático porque la monarquía era mucho más consciente de sí mismo que a principios del XVI. Pero sí, efectivamente, de pronto el rey de España, imagínense ustedes lo surrealista que tenía que ser el Consejo de Estado, algo así como el Consejo de Ministros, pues 12 personas allí que le llegaban en la misma sesión. ¿Qué hacemos? Invadimos Escocia, invadimos Inglaterra, socorremos Francia, intervenimos en Alemania, mandamos un ejército a Túnez y tienen que decidirlo. Y claro, tienen que decidirlo. Y aquí viene la parte menos simpática del asunto, con recursos extremadamente limitados. Pero claro, si no socorres a todos esos territorios, vas a frustrar a tus posibles aliados, con lo cual es una ecuación imposible. Pensemos, los famosos tercios de Flandes, la parte operativa, 25.000 soldados, con gente dura, pero dura de verdad, muy, muy buenos. Ahí no hay nada de leyenda. Ya, pero 25.000, me refiero sin contar las tropas de guarniciones y tal, que puedas poner en el campo 25.000. 4 tercios de españoles, 2-3 de italianos, 1 tercio de irlandeses, caballería albanesa, muy duros, muy, muy duros. Ya, pero esos 25.000 tienen, por un lado, que intervenir en una guerra civil francesa. Vuelvo a decirlo, Francia tiene el doble de población que la península ibérica, no que España, que la península ibérica. Socorrer a los católicos en Inglaterra, socorrer a los católicos en Irlanda, socorrer a los católicos en Escocia, luchar contra los rebeldes holandeses e intervenir en Alemania. No es posible. O sea, es que no es posible, es que físicamente no es posible. Sin embargo, la monarquía tiene que decidir dónde gastar esos 1.000 y no perder esa imagen de hegemonía. Claro, el resultado al final fue que todo el mundo se frustró y que se le cerraron todas las puertas. Pero eso lo verán leyendo el libro, que aparte es muy simpático. Tiene alguna ironía por ahí que a ver quién la capta, pero sí es muy simpático. Para la charla de hoy creo que más o menos ya podríamos decir que estaría, pero evidentemente un periodo histórico tan brutalmente amplio como el que estamos hablando es imposible dar por cerrado, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se me ocurre que podríamos ampliar, pero claro, tendría que ser otro día. Se me ocurren cosas como que si Lepanto, que si el siglo de oro, profundizar en la Armada Invencible, que daría mucho más juego, la bancarrota, que si Carlos II era el hechizado o tenía hidrocefalia, que si los Borbones, la guerra de los 30 años, Blas de Lezo, piratas y corsarios. Habrá que quedar otro día. Quedaremos otro día. La historia es muy importante, sobre todo porque yo creo que nos enseña una cosa. Que junto con esa gente, y evidentemente pues gente que nos quede muy simpático, como Blas de Lezo, tenemos que pensar que sus protagonistas de verdad fueron gente como nuestras abuelas o como nosotros mismos, que tomaron decisiones con sus vidas y que con esas decisiones construyeron el pasado. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Por un lado, por una cosa, porque eso significa que nadie nos tiene que venir a decir que tenemos que ser de una forma determinada en el presente porque el pasado nos enseña. El pasado era un espacio de conflicto, como hoy en día es un espacio de conflicto. Pero también la historia la historia científica, le regala a la sociedad algo que ninguna otra ciencia puede, que es libertad.
Porque si el pasado se hizo a partir de múltiples decisiones, el presente se hace a partir de múltiples decisiones que tomamos también cada uno de nosotros. Con lo cual no se vale decir ni los tiempos históricos, ni las clases sociales, ni los grupos cerrados, ni los colectivos, esa palabra terrible que ha vuelto ahora que no podemos dejar de oír por ningún sitio. A fin de cuentas, somos personas que nos miramos al espejo y que decidimos, ni más ni menos como que la gente del pasado. José Javier, muchas gracias por atendernos. Un privilegio. El disfraz de Polifemo. Muy bien. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the island. The kids would all sing, he would take wrong key. So they rode on his head in their very donkey. En el mundo de la música popular, la hegemonía indiscutible en la que hemos vivido en las últimas décadas es la de los grupos británicos, con algo de aportación de artistas norteamericanos o simplemente angloparlantes. Nos dieron a los Beatles y a los Rolling Stones, sí, y más que de hegemonía, a aquella primera oleada de los años 60 se la vino a llamar la invasión británica. Pero, ¿de dónde proviene esa hegemonía? No está claro eso. Por un lado, parece que el inglés como lengua tiene una musicalidad por encima de las otras, pero eso no explica que sean los británicos quienes dominen el asunto, pues no son los únicos angloparlantes. Sí hay una cuestión clara. En el Reino Unido, los grupos tienen apoyo de la televisión y radio públicas. Buena parte de los grandes grupos hicieron sus primeras actuaciones grabadas en los estudios de la BBC. Por ejemplo, un grupo tan importante como Suede actuó en Top of the Pops en 1992. Ojo, antes incluso de grabar su primer disco. Boy George, excellent as always. 10 new entries this week on the chart. This is one of them at number 17. Welcome, singing live on TOTP, Suede. Algo como lo de Suede es impensable en otros países. En España, para encontrar algo remotamente parecido, habría que remontarse a los tiempos de La Bola de Cristal, que en teoría era un programa infantil, o de La Edad de Oro de Paloma Chamorro. En la radio, en España tuvimos un pequeño oasis en Radio 3 y programas como el Diario Pop, pero aquello era muy minoritario, desgraciadamente. En el Reino Unido se reconoce el estatus de artista importante de modo institucional. Aquí, a lo más que llegamos es a que algún político desquiciado le encomiende un anuncio de televisión a algún mamarracho que va de músico por aquello de que tiene un grupo con el que actúa en playback. Y se hace más por una cuestión de rédito político que por otra cosa. Además, el público británico apoya a las nuevas bandas, algo que tampoco es frecuente en otros lugares. En Reino Unido también son campeones en el consumo de música, en general, y ojo, importando muchísima música. Eso por no hablar de ese punto extra de libertad de expresión cultural que hay en el Reino Unido, donde, sí, también hay censura expresa o encubierta, pero sigue siendo un paraíso en este aspecto
si lo comparamos con otros sitios. Y el caso es que han ido siendo pioneros en una y otra corriente, que siempre suele estar encabezada por los grupos británicos, que si el mod, el Britpop, el indie rock, el punk, la new wave, el acid jazz, trip hop, el grunge. Bueno, no, el grunge como tal se lo inventaron en Seattle unos cuantos fans del genio canadiense Neil Young. Bueno, el tema, tanto el de la música como el de la historia, como el Siglo de Oro o simplemente Cervantes y el Quijote, daría para mucho más que un huequecito en el disfraz de Polifemo. Así que nos dejamos apuntado el encargo de hacer algo con más profundidad y detenimiento en el futuro. De momento, vamos a ir despidiendo este episodio con una de las muchas joyas de esa hegemonía británica, y no con una cualquiera. Pues me refiero al Heaven Knows I'm Miserable Now de The Smiths, que eso son palabras mayores. Nos vemos en próximas ediciones de El disfraz de Polifemo. Hasta la próxima. Entwined, pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Stay warm and save every day, all in the Kroger app. Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade. Then get flavorful fresh Heritage Farm chicken, split breast, drumsticks, or thighs for $1.49 a pound, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.